muy bienvenidas y bienvenidos. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en nombre también del cumpleaños de la facultad. Sabemos que cumple 60 años. Para una institución quizás es la adolescencia, para una institución universitaria es una etapa de adolescencia y no necesariamente de adultez mayor, como erradamente lo dije en un discurso, más bien es adolescencia. Quiero darles, como digo, en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, una cordial bienvenida. La facultad agradece vuestra compañía en esta nueva actividad de nuestra semana de aniversario que nos acompaña el profesor Roger Chartier. Es en realidad una alegría el hecho de que el profesor Chartier esté con nosotros, porque representa también el espíritu de nuestra facultad, no solo de los saberes que cultivamos en el ámbito de la humanidad y las ciencias sociales, sino también, hay que decirlo, porque hemos compartido intensamente en esta semana con él. También representa el espíritu de la facultad, el profesor Roger Chartier, en su generosidad, en su bonomía, en su maravilloso trato, y por lo tanto estamos muy alegres. Yo quiero solo decir algo que es importante. El profesor Chartier nos acompaña también aquí gracias a un proyecto que tiene la facultad, un proyecto Horizon 2020 que llevamos algunos colegas de nuestra macrounidad, y justamente está esta actividad destinada a la comunidad valdiviana. Yo quiero dejar con ustedes a nuestro colega Pedro Araya, que trabaja en la facultad en la oficina de publicaciones y que ha tenido cierta cercanía con el profesor Chartier como su estudiante en el programa doctoral, y quiero pasarle la palabra a Pedro, quien hará una breve reseña para ustedes del profesor Roger Chartier. Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo voy a leer algunas breves notas para presentar de alguna manera a nuestro querido invitado. Roger Chartier es un historiador francés de vasta trayectoria, profesor del Collège de France y director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es uno de los investigadores franceses más reconocidos en el ámbito de la historia de la cultura, considerado como uno de los principales representantes de la última generación de la Escuela de los Anales. Su trabajo se ha centrado en la historia cultural y en particular en el estudio de la articulación de lo escrito, el libro como objeto impreso y las prácticas de lectura. Ahora bien, Roger Chartier es un viajero consumado, un académico que imparte cursos y conferencias en universidades de distintos continentes, siendo así el embajador de sus propias investigaciones y el representante cualificado de la cultura histórica francesa. A poco andar, a partir de los años 80, Roger Chartier se convierte probablemente en uno de los conferenciantes más prestigiosos y reclamados de su profesión, tanto por sus logros como por ser portador de ciertos valores añadidos. Por un lado, por ser un interlocutor de algunos de los filósofos y cientistas sociales más sobresalientes de la Francia de esos años, como Michel Foucault o Pierre Bourdieu, pero por otro lado, no deja de ser irrelevante la manera de ser de Roger Chartier, hecho que algunos pudieran considerar circunstancial, pero que bien puede ser muy significativo. Se trata de una persona que ha demostrado desde entonces una sorprendente capacidad de trabajo, una obra prolífica que se distribuye no solo en Francia, sino también en aquellos países que frecuenta. Es por ello que su currículum se multiplica y se desborda en lenguas y países distintos, resultado de estadías, de conferencias, de diálogos. Roger Chartier domina además varios idiomas de manera envidiable, lo que facilita el contacto con auditorios y colegas diversos. Es una persona que demuestra un interés voraz
por las historiografías de otros países, por las novedades editoriales que aparecen por aquí y por allá, estando al tanto de lo que otros hacen. Se trata, en fin, de un académico francés cuyo talante personal es expansivo, abierto, dotado de un don de gentes envidiable, accesible, sin esos envanecimientos tan frecuentes entre los profesionales más distinguidos. Pero Roger Chartier es ante todo un lector. Por los temas que trata, la intervención breve o el ensayo parece ser la forma adecuada de abordarlos. Desde que Roger Chartier irrumpe en el debate historiográfico, todo parece indicar que sus estudios se centran en torno a la historia del libro y de la lectura. De cualquier manera, estudiar la edición de obras, su difusión, parece ser un trabajo esencialmente erudito, lo que lo integraría a la larga corriente francesa dedicada a la historia del libro. Sin embargo, en Roger Chartier el libro y la lectura lo conducen a un análisis metarreflexivo y a descomponer el objeto en múltiples instancias, en el que cada asunto, cada caso de estudio revela dimensiones nuevas e imprevistas, interrogándose sobre evidencias y a priori antropológicos. Pero Roger Chartier también es consciente de que existen disciplinas próximas que han tratado estos objetos y que lo han hecho con autoridad en el pasado y en el presente. De estas aportaciones parece tomar las que le sirven para zafar del texto como objeto de un análisis tradicional o estructural. La idea clave es la de considerar entonces el libro como un texto y como un discurso que adquiere una forma específica y como un artefacto material, ideado por autores, fabricado por impresores o editores y usado por unos destinatarios, lectores, apropiados por ellos. Para Roger Chartier eso significa modificar la perspectiva, de preguntarse solo acerca del texto, pasar a preguntarse sobre función del texto, prácticas de lectura, significados históricos, a recomponer las colecciones en las que se imprimieron los libros, averiguar de qué modo se lee, quiénes son los receptores. Su producción como autor, comprenderán, es abundante. Se ha especializado en la historia de la cultura escrita a partir de la relación entre los textos y los lectores, indagando en los aportes de autores claves en este diálogo. Se trata en suma de un investigador de gran relevancia en el debate humanista actual. En 2007 fue nombrado profesor del Collège de France en la cátedra Escrito y Culturas en la Europa Moderna, donde, de acuerdo con la lección inaugural, estudia las relaciones entre escritura y cultura en la Edad Moderna en Europa. En aquella ocasión, Roger Chartier hace un llamado a intentar comprender los desafíos de la textualidad digital en un tiempo donde las prácticas de lo escrito se hallan profundamente transformadas, bajo el marco de una historia de largo plazo de la cultura escrita. Es sobre esto que nos hablará, supongo hoy, Roger Chartier. Los invito entonces, agradeciendo su presencia, la de ustedes y la de nuestro invitado, a sumergirnos en su mirada. Gracias. Muchas gracias a ambos por sus excesivamente generosas palabras. El tema de hoy sí está el entrecruzamiento entre mi trabajo compartido con muchos otros historiadores sobre la cultura escrita de larga duración, una experiencia en relación con la Biblioteca Nacional de Francia, porque en dos momentos diferentes fui el presidente del Consejo Científico de la Biblioteca, y finalmente la experiencia como investigador, como docente y particularmente en la Universidad de Pensilvania, donde estoy dictando curso cada año durante lo que llaman el Spring Term, pero no está siempre primavera en estos meses. Entonces, voy a entrar en el tema que nos reúne hoy, a partir de una primera reflexión que es considerar que los lectores del presente son, sin necesariamente saberlo, herederos de una historia de muy larga duración. El orden de los discursos, tal como lo conocemos,
se estableció a partir de una relación que vinculó tipos de objetos, libro, diario, revista, cartel, formulario, cartas, etc., categorías de textos y discursos y formas de lectura u uso de la cultura escrita. Y esta vinculación entre objeto, discurso y lecturas se resultó de la sedimentación de tres innovaciones fundamentales. En primer lugar, entre los siglos II y IV de la era cristiana, la aparición del libro que llamamos Codex o Códice, un libro compuesto por hojas y páginas reunidas dentro de una misma encuadernación y que se sustituyó a los libros de los antiguos, los rollos de la antigüedad griega y romana. Segundo lugar, en los siglos XIV y XV, antes de la invención de Gutenberg, apareció en la cultura manuscrita un nuevo tipo de libro que contenía dentro de un mismo volumen únicamente obras compuestas por un solo autor. Esta forma era la forma de los libros donde se habían copiado los textos de la antigüedad o de las autoridades cristianas o de los corpus jurídicos, pero no era la forma normal para los autores contemporáneos que escribían en lengua vulgar. Y solamente entre mitad del XIV y mitad del XV que para estos autores, Petrarca, Boccaccio, Christine de Pizan, René d'Anjou, apareció esta forma del libro que los italianos llaman de libro unitario. Y finalmente, tercero momento de esta sedimentación, la invención en el siglo XV de la imprenta, que se impuso como la técnica más utilizada para la reproducción de lo escrito y la producción de los libros. Y somos herederos de esta historia, tanto para la definición de lo que es para nosotros un libro, es decir, a la vez, un objeto diferente de otros en la cultura escrita, y una obra, un discurso, como decía Kant, un opus mechanicum y un discurso dirigido al gran público que lee. Y herederos también, como para la percepción de la cultura escrita, que se fundamentaba en distinciones inmediatamente visibles entre los diversos objetos, manuscritos, cartas o formularios y impresos, del libro a la revista, que inmediatamente indicaba un registro de discurso y posibles lecturas o usos. Es este orden de los discursos el que está profundamente transformado por la textualidad electrónica. Es ahora, como lo sabemos todos, un único soporte, la pantalla de una computadora, cualquiera que sea, la que hace aparecer frente al lector las diversas clases de textos tradicionalmente distribuidas entre objetos distintos. Todos los textos se leen sobre el mismo objeto, la pantalla de la computadora, y más o menos en las mismas formas, generalmente aquellas decididas por el lector. Se crea así una continuidad textual que no diferencia más los diversos discursos a partir de su materialidad propia, y una continuidad que hace difícil la percepción de las obras como tal en su coherencia e identidad. Como sabemos, la lectura frente a la pantalla es generalmente una lectura discontinua, que busca a partir de palabras claves o de rúbricas temáticas el fragmento textual del cual quiere apoderarse, sin que necesariamente sea percibida la totalidad textual que contiene este fragmento. Así, en el mundo digital,
todas las entidades textuales son más o menos como bancos de datos que procuran fragmentos cuya lectura no supone de ninguna manera la comprensión ni siquiera la percepción de las obras en su identidad singular. Es la razón por la cual no debemos tener en menos la originalidad y la importancia de la revolución digital. Semejante revolución obliga al lector a alejarse de todas las herencias que lo han plasmado, ya que es al mismo tiempo es una otra característica profundamente original en la historia de la humanidad. Es al mismo tiempo una revolución de la técnica de la reproducción y transmisión de los textos, una revolución de la materialidad del soporte de lo escrito y una revolución de la relación con lo escrito. Mientras que anteriormente había como una serie de desfases cronológicos entre una revolución técnica, la invención de la imprenta, una revolución morfológica, la invención del códex, y todas las revoluciones de la lectura que los historiadores han estudiado, algunas veces discutido, la capacidad de leer silenciosamente, visualmente, lo que se llamaba en el siglo XVIII una revolución de la lectura, una omnipresencia de la lectura, o en el siglo XIX la democratización de la lectura con la participación en el público lector de las mujeres, de los medios populares o de los niños y niñas en la clase o fuera de la clase. Entonces debemos hacer hincapié en esta descontinuidad, originalidad, novedad, y que existe cuando aparentemente estamos frente a continuidades. Porque se podría decir que la lectura frente a la pantalla, como lo mencionaba, es una lectura segmentada, fragmentada, atada al fragmento más que a la totalidad. Y, ¿por qué no pensar que por este hecho es la heredera directa de las prácticas permitidas y suscitadas por el códex? En efecto, a la diferencia del rollo de la antigüedad, es el códex que invita a hojear los textos que tienen páginas, a apoyar la lectura sobre índices que permiten identificar en el cuerpo del texto fragmentos particulares. Es el códex que invitaba a comparar en el mismo libro diferentes pasajes, como lo ocurría tanto la lectura que se llama tipológica de la Biblia, y que compara fragmentos, pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo, o como la lectura que ya invitaba a extraer citas, sentencias, como lo exigía la técnica humanista del Renacimiento de los lugares comunes. Una aparente continuidad morfológica, pero que no debe engañar, porque la discontinuidad y la fragmentación de la lectura no tienen el mismo sentido cuando están acompañadas de la posible percepción de la totalidad textual que se encuentra en el libro impreso, en el objeto escrito. Nadie está obligado de leer todas las páginas de un libro, pero en su forma impresa, el volumen impone la percepción de la totalidad de la obra, y cuando la superficie luminosa de la pantalla muestra fragmentos textuales que no se remiten o se remiten mal al corpus, a la totalidad, a la entidad de la cual son fragmentos. Entonces, esto me parece una manera de entrar en el tema que queremos discutir hoy. Una otra manera sería una cita de Borges, 1978, se habla de la desaparición del libro. Yo creo que es imposible. Se debe decir que no tenía totalmente razón, ya que en su país, Argentina, hacía 2 años
que desaparecían libros quemados, que desaparecían autores e editores asesinados. Pero evidentemente su diagnóstico expresaba la confianza en la supervivencia del libro frente a lo que eran en este tiempo los nuevos medios de la comunicación o de la transmisión intelectual o estética, el cine, el disco, la televisión. Podemos hoy mantener una tal certidumbre. Plantear así la cuestión quizás no designa adecuadamente la realidad del presente, caracterizado por una nueva técnica, una nueva forma de inscripción, difusión, apropiación de los textos, de lo escrito, mientras que la problemática antigua, la de Borges en este texto, la de McLuhan, era la oposición entre la imagen de los nuevos medios y la escritura de la cultura impresa. Las pantallas del presente no ignoran la cultura escrita, sino que la transmiten y la multiplican casi al infinito. Todavía no sabemos bien cómo esta nueva modalidad de lectura transforma la relación de los lectores con lo escrito. Lo suponemos con este diagnóstico de fragmentación, de segmentación, de lectura hipertextual. Pero finalmente pocas son las investigaciones de tipo sociológico, de tipo antropológico que nos darían un saber, un conocimiento más preciso sobre la transformación de las operaciones cognitivas o de los usos de lo escrito. Sabemos mejor, por ejemplo, a propósito de la lectura de los griegos o romanos de la antigüedad. La lectura del rollo era una lectura continua que movilizaba el cuerpo entero, que no permitía al lector escribir mientras que leía, porque las dos manos estaban movilizadas para los soportes del rollo. Sabemos mejor cómo el codex, el códice manuscrito y después impreso, permitió gestos inéditos, como decía, hojear el libro, citar precisamente pasajes, establecer índices y relaciones entre el índice y las páginas del texto. Y sabemos que esta lectura favoreció una lectura fragmentada, pero como decía, que siempre percibía a través de la forma material del objeto la totalidad de la obra identificada por su materialidad misma. Es más difícil de caracterizar la lectura del texto digital. Para comprenderla, un colega español, Antonio Rodríguez de las Heras, ha formulado dos observaciones que me parecen muy agudas porque obligan a abandonar las percepciones espontáneas. Primera observación, se debe considerar que la pantalla no es una página, a pesar del vocabulario que algunas veces intenta domar la novedad utilizando el léxico heredados, sino que esta pantalla es como un espacio de 3 dimensiones que tiene profundidad y en el que los textos llegan sucesivamente desde este fondo imaginario de la pantalla para alcanzar la superficie iluminada. Por consiguiente, siguiendo a Rodríguez de las Heras, se podría decir que en el espacio digital no es el soporte del texto que está plegado, sino el texto mismo, y que la lectura sería como una forma de desplegar esta textualidad electrónica infinita, móvil, blanda. Segunda observación, la lectura frente a la pantalla dosifica, dice Rodríguez de las Heras, el texto sin necesariamente atenerse al contenido de una página y se componen en cada momento de la lectura ajustes textuales singulares, efímeros, lo que
entre paréntesis, pone el problema de su conservación y de su archivo. Como lo ejemplifica la navegación por la red, esta lectura discontinua, fragmentada, segmentada, conviene perfectamente para las obras de naturaleza enciclopédica, que nunca fueron leídas desde la primera hasta la última página, salvo tal vez por Borges. Pero parece menos favorable para los textos, las obras, los géneros, cuya apropiación suponía una lectura continua, una lectura atenta, una familiaridad con la obra como tal y la percepción del texto como creación original y coherente. Esta lectura produce un desafío en relación a lo que podríamos llamar el orden de las propiedades. Y entiendo propiedad en el sentido jurídico, el sentido de la propiedad intelectual, la propiedad literaria del copyright, y en el sentido de las características de los discursos mismos. En efecto, el texto electrónico puede ser un texto móvil, maleable, abierto, un texto en el cual el lector puede intervenir en el contenido mismo, y no solamente como en el libro impreso, en los espacios dejados en blanco por la composición tipográfica. Puede el lector desplazar, recortar, extender, recomponer las unidades textuales de las cuales se apodera. En este proceso se borra la asignación de los textos a un nombre de autor, ya que pueden ser constantemente modificados por una escritura colectiva, sucesiva, polifónica, que da una realidad al sueño de Foucault cuando empezó su lección inaugural en el Collège de France, que era la desaparición deseable de la apropiación individual de los discursos, lo que llamaba la función autor. Pero claramente esta textualidad móvil, blanda, abierta, lanza un desafío radical a los criterios, a las categorías que desde el siglo XVIII, por lo menos, han identificado las obras a partir de la singularidad de su autoría, de la originalidad perpetuada de su contenido y de la propiedad del autor sobre sus creaciones. El reconocimiento de la propiedad del autor sobre su creación y por ende la del editor a quien puede vender su obra, supone que la obra fuese reconocible en su identidad fundamental, cualquiera fuese la forma material de su publicación. Es la base del copyright moderno, de proteger una obra que existe o podría existir en cualquier forma material, pero que tiene una estabilidad del contenido suficiente para que sea posible reconocerla como siempre idéntica a sí mismo. Y de ahí, evidentemente, el delito que representa el plagio. Un vínculo estrecho se estableció así entre la identidad singular, estable, reproductible de los textos y el régimen de la propiedad que protege los derechos morales y económicos de los autores y de los editores. Es esta relación la que pone en cuestión un mundo digital que propone textos ubicuos, textos blandos, textos palimpsestos. Y tal interrogante o tal tensión o contradicción conduce a abrir una reflexión sobre los dispositivos técnicos o intelectuales que permiten
delimitar, designar, identificar textos estables dotados de una identidad perpetuada, percibible en el mundo móvil de la textualidad digital. Esta forma de distinción parece una condición necesaria para que puedan protegerse en la edición electrónica tanto los derechos económicos y morales de los autores como la remuneración o el provecho de los editores. E impone una distinción contra la cual tal vez la técnica siempre se opone, entre dos formas de publicación digital. La primera, que sigue ofreciendo textos abiertos, maleables, gratuitos, disponibles sobre la red. Y la segunda, que resulta de un trabajo editorial que cierra los textos publicados para el mercado. Así se podría definir el libro electrónico en oposición con la comunicación electrónica libre, espontánea, que autoriza a cualquier de nosotros a poner en circulación en la red, a publicar en este sentido sus ideas, sus opiniones, sus creaciones. Pero para introducir en esta técnica las categorías del orden del discurso tradicional, evidentemente se debe introducir criterios que van a fijar, a cerrar, a perpetuar la identidad siempre reconocible de una obra. Es la razón por la cual me parece no debemos menospreciar la importancia de las rupturas introducidas por la textualidad electrónica, aun si en nuestro mundo esta radicalidad de la novedad puede ser un poco ocultada por la coexistencia entre este mundo digital con un mundo de la cultura impresa y eventualmente de la cultura escrita manuscrita. Voy a tomar un caso que me parece sintomático para esta discusión. Es el caso de los periódicos científicos, que constituyen hoy en día una parte importante, sino dominante, de las publicaciones, de las editoriales electrónicas, y que tiene una relevancia particular en el momento en el cual las bibliotecas profundamente, rápidamente aumentan sus suscripciones para estos periódicos electrónicos publicados en todas las disciplinas científicas, particularmente en las ciencias duras. Un ejemplo para mostrar cómo el equilibrio de las compras se ha modificado: una universidad que es muy cerca de la University of Pennsylvania en Filadelfia, la Drexel University, que es una universidad de tecnología y de ingeniería, en 1998 suscribía 1.500 periódicos impresos y 20 periódicos electrónicos. Rápidamente, en 2001, 3 años después, había 300 periódicos impresos y 6.300 electrónicos. Se ve que hay una transformación radical de las compras, de las adquisiciones de esta biblioteca. Y esta difusión masiva de los periódicos científicos de una forma electrónica plantea dos interrogaciones fundamentales. En primer lugar, la cuestión del acceso al conocimiento. Una batalla, como saben, fue entablada entre los investigadores que reclaman un acceso libre y gratuito a los artículos científicos y las editoriales de estas revistas, Springer,
que publica más de 2.200 revistas. Elsevier, que publica 3.200 revistas electrónicas, o Wiley, 2.300 revistas, y que imponen precios de suscripción enormes. Hay casos paroxísticos que el precio de la suscripción por un año es de $10,000, $15,000, $30,000. Pero el promedio es más interesante. Para las revistas en química, el promedio es de $5,000. Y para la física, de $4,500. Entonces, hay aquí un elemento esencial, porque como lo había mostrado Robert Danton, los presupuestos de las bibliotecas están devorados por estas suscripciones y reducen todas las otras compras, lo que reduce la publicación de los libros que inclusive las bibliotecas en los Estados Unidos no compran más. Y la segunda consecuencia es evidentemente la tensión entre dos lógicas que atraviesan el mundo de la textualidad digital, una lógica intelectual heredada de la Ilustración, que exige el acceso libre compartido al saber, y la lógica comercial, que se fundamenta en los conceptos de la propiedad intelectual y del mercado. En los años 2000, investigadores principalmente en el campo de las ciencias biológicas, habían firmado peticiones que exigían un acceso gratuito e inmediato a las revistas científicas, es decir, a los resultados de la investigación científica. Y la alternativa a esta monopolización del mercado por Wiley, Springer o Elsevier fue la creación de una Public Library of Science que tiene 7 revistas o 7 sites para biología, genética, medicina, y que garantizan el open access de los resultados científicos. Y como respuestas, algunas de las revistas que tienen estos precios de suscripción enormes han decidido de abrir un acceso libre después de una cierta duración de imposibilidad, algunas veces 2 meses o un año después de la publicación. Pero es un conflicto que es la traducción en el mundo digital de la oposición entre tal vez dos conceptos que se fortalecerán durante el siglo XVIII. Por un lado, la propiedad literaria, la propiedad intelectual, y por otro lado, la difusión universal y gratuita de los saberes. La segunda apuesta que nos acerca de la cuestión de las prácticas de la lectura es que se transforma en la lectura de las revistas cuando se desplazan de la forma impresa a la forma digital. Como lo hemos visto, no es el precio, porque el precio para estas revistas que tienen casi una situación de monopolio o de lectura y compra obligatoria para las comunidades científicas son los mismos en la forma electrónica o en la forma impresa. Lo que se modifica es que en una forma impresa, la lectura de un artículo en una revista, pero podríamos decir en un periódico, está ubicado en una contigüidad física, material, con otros textos, publicados sea en el mismo número de la revista o sobre la misma página del diario. Mientras que en la forma electrónica, los artículos se encuentran y se leen a partir de arquitecturas lógicas que jerarquizan campos, temas, tópicos, rúbricas. En la primera lectura, la construcción del sentido de cada texto particular depende, aunque sea inconscientemente, de su relación con los otros textos que lo anteceden, que lo acompañan,
que lo siguen, y todos textos que fueron reunidos dentro de un mismo objeto impreso, un número de un diario, un número de revista, por una intención intelectual, una intención editorial, una intención ideológica. Entonces estamos frente a una lógica que es una lógica topográfica, podría decir una lógica horizontal de la coexistencia en el mismo espacio escrito entre varios textos. Y el sentido de cada uno depende de una manera directa o indirecta de su coexistencia con los otros. En la lectura de la revista digital y en la lectura frente a la pantalla estamos frente a una organización enciclopédica del saber que propone al lector textos sin otro contexto que el de su pertenencia a una misma temática. Sería casi una orden vertical de la lectura. Y en un momento en que las bibliotecas digitalizan sus colecciones, y particularmente de diarios y de revistas, esta observación me parece recuerda que, por fundamental y esencial que sea este proyecto de digitalización, nunca debe conducir a la relegación o, peor, a la destrucción de los objetos impresos que han transmitido los textos a sus lectores del pasado. Un libro que fue publicado en los Estados Unidos hace algunos años de un novelista, Nicholson Baker, cuyo título es Double Fold, Library and the Assault on Paper, muestra que este temor no carece de fundamentos. En efecto, entre los años 60 y 70, The Council of Library Resources de los Estados Unidos, que estaba en la Library of Congress, soportó una política de microfilmaje de libros, de diarios, de revistas, particularmente revistas o diarios de los siglos XIX-XX. El resultado fue la destrucción física de millones de volúmenes o de periódicos, con la doble razón o justificación que se encontraban preservados sobre un nuevo soporte y que era necesario de vaciar los anaqueles de las bibliotecas para recibir las nuevas adquisiciones. Esta operación, que se llama de-accessioning en el inglés de la biblioteconomía, encontró una forma paroxística en Inglaterra en 1999, en la British Library, cuando la British Library decidió de microfilmar y destruir o vender las colecciones microfilmadas. Y era, por ejemplo, el caso de diarios, de periódicos americanos de la segunda mitad del siglo XIX. Y los compradores fueron mercaderes que cortaron los diarios o separaron los números para vender los números con recuerdos para cumpleaños. Y, sin embargo, y antes de este escándalo de la British Library, la política de las bibliotecas estadounidenses cambió y la matanza de los revistas o de los periódicos denunciada por Nicholson Baker no ocurre más. Pero, por un lado, las pérdidas son enormes e irremediables, y por otro lado, las promesas, las posibilidades técnicas de la digitalización puede ser entendida como una amenaza de una otra destrucción. Entonces, como lectores, pero también como ciudadanos o como herederos del pasado, debemos exigir que las operaciones de digitalización absolutamente esenciales no ocasionen la desaparición de los objetos originales y que siempre se mantenga la posibilidad del acceso a los textos tal como fueron impresos y leídos en su tiempo de publicación o durante el correr
de los siglos. Y es un elemento que une lo que usted decía en relación con la historia de larga duración de la cultura escrita, esta reflexión sobre las mutaciones del presente. Es la idea que en el proceso de construcción del sentido de una obra, el lector, sin necesariamente saberlo, está guiado por la materialidad de la inscripción de esta obra. Leer la misma, entre comillas, novela en un libro o en las publicaciones por entregas, o como cada semana o cada día, como un feuilleton en un diario o en una revista, no es leer de la misma manera, no es involucrar el mismo horizonte de expectativa, el mismo proceder de producción del sentido. Y si se acepta esta idea que la forma material contribuye a la producción del sentido, es una tarea esencial de conservar el acceso a estas formas materiales sucesivas o simultáneas que fueron las formas en las cuales los lectores del pasado encontraron las obras. Otro tema que me parece importante es el tema de una serie de desafíos que lanza el mundo digital. El primero de este desafío es lingüístico. Cómo, en efecto, pensar la lengua de este nuevo mundo de comunicación o de edición que se construye en la red electrónica. La posible universalidad de esta lengua se remite, me parece, a las tres formas de idiomas universales propuestas en el pasado. La primera forma, que es la más evidente, la más inmediata, se vincula con la dominación de una lengua particular. Es útil de decir que es el inglés como lengua de comunicación universalmente aceptada dentro y fuera del medium electrónico, y tanto para las publicaciones científicas como para muchos intercambios informales de la red. Y se remite esta dominación de una lengua particular también al control por parte de las empresas multimedia más poderosas, es decir, estadounidenses, del mercado de las bases de datos numéricos, de los websites o de la producción y difusión de la información. Semejante imposición de una lengua dominante y del modelo cultural que conlleva, conduce o puede conducir a la destrucción mutiladora de las diversidades. Pero la dominación del inglés no debe ocultar dos otras innovaciones lingüísticas en la textualidad electrónica. Por un lado, el texto electrónico reintroduce en la escritura algo de las lenguas formales que buscaban un lenguaje simbólico capaz de representar adecuadamente los procedimientos del pensamiento. Es así que Condorcet subraya en su esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain la necesidad de una lengua común, universal, apta para formalizar las operaciones del entendimiento y los razonamientos lógicos, y una lengua que fuese traductible en cada lengua particular. Y para él, para Condorcet, a finales del 18, esta lengua universal debía, y era la única posibilidad, escribirse mediante signos convencionales, símbolos, cuadros, tablas, todo lo que llama de métodos técnicos que permiten captar las relaciones entre los objetos del conocimiento y las operaciones cognitivas. Si Condorcet vinculaba estrechamente el uso de esta lengua universal formalizada con la invención y la difusión de la
imprenta en el mundo contemporáneo. Es en relación con la textualidad electrónica que se esboza un nuevo idioma formal, universalmente descifrable. Es el caso con la invención de los símbolos, los emoticons o emoticonos, que utilizan de una manera pictográfica algunos caracteres del teclado, paréntesis, coma, punto y coma, dos puntos, para indicar el registro del significado de las palabras, alegría, tristeza, ira, etc. Y, más recientemente, con la invención de los emojis, hay un paso suplementario porque la multiplicación de los emojis permite traducir iconográficamente un discurso entero. Habías visto una edición de Moby Dick enteramente con emojis y que daba una inmediata recepción universal al texto. Ilustran estos emoticons e emoji la búsqueda de una lengua no verbal y que por esta misma razón puede permitir la comunicación universal, sino de las operaciones cognitivas, como en el caso de Condorcet, por lo menos de las emociones, y que permite fijar el registro esperado de la recepción del discurso. Por otro lado, es posible decir que el inglés de la comunicación electrónica es más una lengua artificial, con su vocabulario, su sintaxis propio, que una lengua particular elevada como lo fue el latín en el pasado a rango de lengua universal. De una manera más escondida que en el caso de las lenguas inventadas en el siglo XIX, el Esperanto, el Volapük y muchas otras, el inglés transformado en lengua franca del mundo digital es una especie de lengua nueva que reduce el léxico, simplifica la gramática, inventa palabras y multiplica, como sabemos con los SMS o con los tweets, multiplica las abreviaturas. Esta ambigüedad propia a una lengua universal, que a la vez tiene como matriz una lengua particular, el inglés, y una lengua ya existente, pero que inventa toda una serie de convenciones originales, tiene consecuencias. Una de las consecuencias es de reforzar la certidumbre de muchos de los estadounidenses en la hegemonía de su lengua y en la inutilidad del aprendizaje de otras lenguas. Hace pocos años, una gobernadora de Texas declaró: si el inglés era suficiente para Jesús, debe ser suficiente para los niños de Texas. Y hoy en día, menos de 10% de los alumnos de los colegios y también de los estudiantes de las universidades siguen clases de lengua extranjera. Primero desafío lingüístico. Segundo desafío bibliotecónomico. Ciertamente, la revolución digital pareció augurar el fin de las bibliotecas. La comunicación a distancia hace concebible, si no inmediatamente posible, la disponibilidad universal del patrimonio escrito, al mismo tiempo que hace que la biblioteca ya no sea el único lugar de conservación de ese patrimonio, con la discusión sobre la obsolescencia y la desaparición de los datos electrónicos. Pero se puede pensar también como un lugar abstracto, inmaterial, de la conservación del patrimonio escrito. Todo lector, sea cual fuere su lugar de lectura, podrá recibir cualquiera de los textos que componen la biblioteca sin muros, en las que se hallarán en una forma digital todos los libros que fueron publicados, todos los textos que fueron escritos. Este sueño, evidentemente,
no carece de seducción y de fuerza, pero tal vez debe conducir a una cierta prudencia. Ante todo, como decía, es necesario recordar que la conversión digital de los textos cuya existencia no empezó con la nueva técnica, nunca debe impedir la posibilidad de encontrarlos en las formas materiales que fueron las suyas durante la larga historia de su publicación y transmisión. Es la razón por la cual hoy más que nunca la tarea de las bibliotecas es recoger, proteger, hacer accesibles los objetos escritos, manuscritos, impresos, tal como fueron leídos. Si las obras que difundieron esos objetos se comunicarán y se conservarán únicamente en una forma electrónica, existiría un gran riesgo de que se perdiera la inteligibilidad de una cultura textual y libresca identificada con los objetos que la transmitieron. Claramente la biblioteca del futuro puede ser, o será, o es ya una biblioteca electrónica, pero debe ser también en el mismo lugar o con dos modalidades separadas, una biblioteca que es una institución, que es un espacio, que es un lugar donde se mantengan el conocimiento y la apropiación de la cultura escrita en sus materialidades sucesivas o simultáneas. Las bibliotecas deben también ser un instrumento que permita a los nuevos lectores encontrar su camino en el mundo digital, un mundo que puede ser extraño. Y de aquí la biblioteca puede desempeñar un papel en el aprendizaje de las técnicas capaces de asegurar a los más desprovistos de los lectores el dominio, el control, el uso de la nueva forma textual. La comunicación electrónica de los textos no transmite por sí sola el saber necesario para utilizarla, y el lector navegante del mundo digital corre el peligro de perderse en un mar textual sin puertos y sin faros. Y la biblioteca debe procurar ambos. Y finalmente, para esta reflexión sobre el papel de las bibliotecas en el mundo digital, debemos pensar que puede o debe mantener alrededor de la cultura escrita, alrededor del libro, los intercambios, las sociabilidades que de una cierta manera hemos perdido. La historia de la lectura nos enseña que la lectura se transformó en una práctica silenciosa y solitaria, que borró progresivamente los momentos, las circunstancias de lo escrito compartido, de la lectura colectiva, de la lectura en voz alta para oyentes en las reuniones familiares, en las asambleas amistosas, en las formas de la sociabilidad letrada, en los compromisos militantes. Y en un mundo en el cual la lectura se ha identificado con una relación personal, privada, íntima con el libro, o bien como una conversación sin relación personal a través de la red, las bibliotecas deben multiplicar las circunstancias y las formas para que los lectores se encuentren discutiendo, escuchando, intercambiando a propósito del patrimonio escrito, de la creación intelectual, de las experiencias estéticas. De esta manera la biblioteca se puede mantener como uno de los elementos del espacio público y podemos pensar crítico que necesitan nuestras sociedades. El tercero desafío es pedagógico, pero no tengo ni el tiempo ni la competencia para analizarlo.
Es la razón por la cual quería solamente citar una reflexión de Emilia Ferreiro. Una vez escribió: la tecnología de por sí no va a simplificar las dificultades del proceso de alfabetización, ni es la oposición método versus tecnología la que nos permitirá superar las desventuras del analfabetismo. Es una alusión, evidentemente, a las propuestas que nacieron en un cierto momento de sustituir a los maestros en las clases los computadores. Y la idea que se podría transformar la pedagogía con la introducción masiva del mundo digital dentro de las clases. Y sigue Emilia Ferreiro: la alfabetización no es un lujo ni una obligación, es un derecho de niños y niñas que serán hombres y mujeres libres, al menos eso es lo que deseamos, ciudadanos y ciudadanas de un mundo donde las diferencias lingüísticas y culturales serán consideradas como una riqueza y no como un defecto. La diversidad cultural es tan importante como la biodiversidad. Si la destruimos, no seremos capaces de recrearlas. Para la conclusión, y antes espero de un diálogo, quería mostrar o indicar que las interrogantes más fundamentales del presente hallan sus razones y raíces en estas rupturas decisivas que intenté describir. Primero interrogante: ¿cómo mantener, si se debe mantener, el concepto de propiedad literaria, definido desde el siglo XVIII a partir de la identidad perpetuada de las obras, reconocibles más allá de cuál fuera la forma de su publicación, en un mundo donde los textos son posiblemente móviles, maleables, abiertos, como lo vemos en una serie de nuevas creaciones literarias o estéticas que son basadas sobre esta movilidad y esta abertura de las obras. Hay todo un mundo de creaciones estéticas hipertextuales, multimedia, palimpsesto y polifonía que movilizan esta posibilidad técnica. Segundo interrogante: ¿cómo reconocer un orden del discurso, que fue siempre un orden de los libros, o un orden de las producciones impresas? Un orden que asociaba estrechamente autoridad de saber y forma de publicación, cuando las posibilidades técnicas permiten, sin controles ni plazos, la puesta en circulación universal de opiniones, de conocimientos, de saberes, pero también de errores, de falsificaciones. Y finalmente, tercer interrogante: ¿cómo preservar, si se deben, maneras de leer que construyan la significación de un texto particular a partir de la coexistencia de este texto con otros textos en un mismo objeto, un libro, una revista, un periódico, mientras que el nuevo modo de conservación y transmisión de los escritos impone a la lectura una lógica analítica, enciclopédica, temática, donde cada texto no tiene otro contexto más que el proveniente de su pertenencia a una misma temática. Estas cuestiones han sido largamente discutidas por los discursos que intentan conjurar por su propia abundancia la desaparición anunciada del libro, de lo impreso, de la lectura. A la admiración ante las increíbles promesas de navegaciones entre los archipiélagos de los textos digitales se le ha opuesto la nostalgia por un mundo de lo escrito que ya habríamos perdido. Pero en verdad hay que elegir entre la utopía y la lamentación. Como decía en la conferencia,
los historiadores que son pobres profetas pueden algunas veces ayudar a la comprensión recordando como un presente, en este caso el presente del mundo digital, es diferente en la herencia de los momentos pasados de la cultura escrita. De ahí la sugerencia que como en el pasado, cuando una nueva técnica, un nuevo objeto, una nueva práctica se instalaba sin necesariamente hacer desaparecer las técnicas, los objetos, las prácticas anteriores. Fue el caso con la aparición de la imprenta, en la era de la imprenta se mantuvo una cultura manuscrita. Fue el caso con la lectura silenciosa que no destruyó la necesidad o la posibilidad de una lectura en voz alta. Fue en un cierto sentido en el caso con la invención del Codex que había dado a los rollos en la Edad Media nuevas funciones. Es esta idea de una reorganización de la cultura escrita que fue siempre un resultado de la introducción de una novedad, la que muchos autores piensan como necesaria, como posible, como probable. Y me parece que lo podemos pensar con dos últimas observaciones que será la conclusión. La primera observación, como lo decía, se liga con la idea de no menospreciar la radicalidad de la novedad digital, porque separando el texto del objeto, la obra del soporte, el artículo de la revista o del periódico, introduce esta novedad digital, un desafío para las categorías que hasta ahora dominaban, organizaban, gobernaban el orden del discurso. Y es una forma de oposición mucho más radical que cualquier oposición en el pasado. Ahora será la primera razón de tener más prudencia frente al diagnóstico de una coexistencia definitiva y pacífica entre las varias culturas escritas. La segunda observación y final se remite a la relación entre los discursos y las prácticas. Los discursos, tal como el discurso de esta conferencia, intentan convencer a los poderes públicos, a las instituciones, a los lectores, a nosotros, que las varias formas de inscripción, publicación, difusión, apropiación de los escritos no son equivalentes y que por ende no puede una se sustituir a otra sin diferencia, sin pérdida. Es el caso, por ejemplo, para las colecciones digitalizadas que no se sustituyen a los libros de las colecciones de las bibliotecas. Es el caso de la venta de los libros a través de Internet, online, que no se sustituye sin diferencia o pérdida a las librerías. Es el caso del periódico o del diario o de la revista electrónica, que no es equivalente al objeto impreso. Entonces, todos los discursos intentan convencer los que deben estar convencidos de rechazar esta idea de la equivalencia y de combatir la percepción más inmediata, más evidente, pero irreflexiva, que supone
que puede existir esta equivalencia y que como consecuencia se puede sustituir una nueva forma a una forma del pasado. Y lo que explica tal vez la contradicción que vemos hoy en día entre, por un lado, una resistencia de la cultura impresa, por ejemplo, en el mercado del libro, que en todos los países, salvo los Estados Unidos, menos de 5 o 3% para libros electrónicos, en la totalidad del mercado del libro, como si finalmente aquí el diagnóstico de la supervivencia, de la coexistencia, estaba reforzado, al mismo tiempo en que las instituciones de la cultura impresa están en crisis. Crisis de las librerías en todo el mundo europeo, crisis de los periódicos, de los diarios, que lo vemos en los Estados Unidos, para algunos de ellos desaparecen en su forma impresa. Y finalmente, una forma de crisis de las bibliotecas cuando caen en la tentación de sustituir a las colecciones impresas la reproducción digital. Entonces, debemos, frente a esta tentación de la idea de equivalencia, afirmar la riqueza que puede representar la coexistencia entre tres culturas de lo escrito, la cultura del escrito de mano, el mundo de la publicación impresa y las posibilidades o promesas del mundo digital. Pero me parece que debemos considerar también que los discursos no bastan para producir una realidad deseada y que lo que determina esta realidad del porvenir es menos estos discursos que las prácticas sin discurso, anónimas y cotidianas de los usuarios, en este caso de una clase particular de lectores, escritores, y que son los digital natives, los nacidos en un mundo ya digital, para quienes la cultura escrita se identifica inmediatamente con la red. Y por ellos, el mundo no es más, como las metáforas antiguas decían, un escenario o the world stage, sino que es un mundo organizado a partir de una serie de pantallas que pueden organizar el curso del día, entre smartphone, tabletas, PC, y también que organizan las relaciones con lo escrito leído, lo escrito producido, y la confusión de uno con otro, y con una palabra nueva en inglés, que es la palabra de reader, con una W-R-E-A-D-R, que son a la vez lectores y escritores. Y es en estas prácticas, en estos nuevos hábitos, usos, deseos frente a la cultura escrita, mucho más que en nuestros discursos, inclusive el mío hoy en día, que me parece se puede construir, plasmar, definir el porvenir de la cultura escrita. Muchas gracias.